Listo, doctor. Ya está la grabación iniciando en el momento que usted indique, por favor. Gracias, Jessica, muy amable. Bien, bienvenidos a todos a este nuevo curso, el cuarto diplomado sobre Derecho Probatorio. Vamos a tener hoy la plática introductoria, la plática inicial, que nos han presentado como retos de la justicia electoral sobre la verdad factual, las pruebas en el proceso y la rendición de cuentas. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Jessica. Cuando alguien quiera intervenir, por favor, levante la mano o simple y sencillamente abra el micrófono y haga la intervención. No hay ningún problema. Para mí no es ningún inconveniente que haya una interrupción. Decíamos el título de este curso, de esta plática, retos de la justicia electoral sobre la verdad factual. Yo empiezo por el tema justicia electoral. Pocas veces utilizo la expresión justicia electoral, es la que tenemos en el programa y tenemos que aludir a él. Pero esta expresión justicia electoral se ha utilizado como sinónima de recursos electorales, sistema de medios de impugnación electoral o sistema de medios de impugnación en materia electoral, contencioso electoral o de lo contencioso electoral, cualquiera de las dos maneras, y finalmente, derecho procesal electoral. En el transcurso de toda la historia independiente de México, hemos tenido recursos en materia electoral a partir de que tenemos elecciones. Nuestro sistema electoral, podemos decir, y yo así lo considero, que empieza con la Constitución de Cádiz, porque la Constitución de Cádiz fue jurada en México y porque en las Cortes de Cádiz hubo representantes de lo que conocemos comúnmente como Nueva España. Hubo diputados en representación de Nueva España para elaborar el producto que posteriormente se expidió en marzo de 1812, la Constitución Política de la Monarquía Española. Y esta fue jurada en México, a pesar de que ya había iniciado el movimiento de independencia en 1810. Estuvo vigente en distintos periodos, siguiendo la secuencia de los acontecimientos en la metrópoli, en España, de acuerdo a la historia propia de España y a la invasión de Napoleón a la monarquía española. Por eso, para mí, la historia de la legislación electoral empieza con la Constitución de Cádiz. A partir de ahí, hablamos de recursos electorales, incluso los recursos más sencillos que en la propia Asamblea Electoral de Capilla se resolvía de manera inmediata, sin mayor impugnación. Estos recursos han sido posteriormente de naturaleza administrativa. La materia jurisdiccional la conocemos en realidad hasta el siglo XIX, hasta el siglo XX, a finales del siglo XX y, por supuesto, ahora en el siglo XXI. Es con la creación del Tribunal Contencioso Electoral en 1987 con el Código Federal Electoral y en 1986 con la reforma al artículo 60 de la Constitución, que establece la creación de este Tribunal Contencioso Electoral, el primero en la historia de México. Antes de esta época no podríamos hablar de derecho procesal electoral, porque los medios de impugnación eran de carácter administrativo.
Y si bien es cierto que con la reforma de 1977 se establece el recurso de reclamación en contra del colegio electoral de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y que este recurso de reclamación era competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en realidad no fue un medio jurisdiccional de impugnación, porque no era un auténtico medio de impugnación el recurso de reclamación. Primero, solo procedía en contra del colegio electoral de la Cámara de Diputados, por actos llevados a cabo durante el procedimiento de calificación de la elección de los diputados, o bien en contra de la calificación misma. Pero esta impugnación, aún denominada recurso de reclamación, no tenía efectos vinculantes jurídicamente entre lo que conociera la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que resolviera y lo que finalmente definiera el colegio electoral. Realmente el recurso de reclamación tenía solo la fuerza moral de que la conociera la Suprema Corte y de que la Suprema Corte emitiera una opinión, no una sentencia, que se daba a conocer al colegio electoral de la Cámara de Diputados, y el colegio electoral era absolutamente libre para dictar nueva resolución, tomando en cuenta o no lo que dijera la Suprema Corte. Si no era una auténtica sentencia, por tanto no era un auténtico recurso, medio jurisdiccional de impugnación, sino solo una oportunidad de desahogo político de los partidos políticos, poder promover este recurso de reclamación, que la Corte conociera del caso, que determinara si efectivamente había alguna conducta antijurídica y que le recomendara al colegio electoral de la Cámara de Diputados enmendar su conducta y actuar conforme a derecho. No pasaba de ser una mera opinión con autoridad moral por provenir de la Suprema Corte, pero no era una sentencia que impusiera al colegio electoral el deber de atender lo que dijera la Corte en su opinión. En realidad, muy pocos casos se resolvieron en el fondo. Poca es la historia que se ha escrito sobre este recurso de reclamación y muy poco el estudio de los temas de fondo que se plantearon ante la Suprema Corte. Al no tener efectos vinculatorios lo resuelto por la Corte, no ha tenido en realidad ninguna trascendencia jurídica para poder hacer el estudio de los recursos promovidos, estudiados y resueltos por la Corte. La razón de esta intrascendencia es lo que se consideraba como división de poderes, y lo que se consideraba era una facultad exclusiva del poder legislativo, que el poder legislativo, a través del colegio electoral de la Cámara de Diputados, calificara la elección de sus integrantes, que la Cámara de Senadores, a través de su colegio electoral, calificara la elección de sus integrantes. Y esta calificación era con criterios políticos, no con criterios jurídicos. Así que aunque procediera el recurso de reclamación en contra del colegio electoral de la Cámara de Diputados, era absolutamente intrascendente, porque la Cámara de Diputados podía hacer, de acuerdo a la Constitución, lo que quisiera en la calificación de la elección de sus integrantes. No había ningún medio
auténticamente jurídico, auténticamente jurisdiccional para controvertir las decisiones de los colegios electorales. Les decía, es hasta 1986, con la reforma al artículo 60, que establece la necesidad de crear un órgano jurisdiccional en materia electoral. Y es el Código Federal Electoral de febrero de 1987 el que instituye al Tribunal de lo Contencioso Electoral. Sin embargo, este tribunal fue calificado por el Código Electoral como un órgano administrativo dotado de plena autonomía para resolver los recursos de apelación y de queja previstos en el Código Federal Electoral. Recurso de apelación que procedía en la etapa preparatoria de la elección y recurso de queja que procedía en la etapa de resultados y declaraciones de validez de la elección. Lo que resolviera el Tribunal Contencioso Electoral en el recurso de apelación era definitivo e inatacable. Era cosa juzgada. Pero lo que resolviera en el recurso de queja, procedente en la etapa de resultados de las elecciones, es decir, después de la jornada electoral, para controvertir las elecciones, ya sea por actos u omisiones llevados a cabo el día de la jornada electoral, o bien para impugnar los resultados de los cómputos distritales, o para impugnar el desarrollo del cómputo distrital, se estableció el recurso de queja. Incluso se podía impugnar la validez de la elección, pero, reitero, solo procedía este recurso de queja para controvertir elecciones de diputados al Congreso de la Unión. Poco o nada se establecía en el Código Federal Electoral sobre la posibilidad de impugnar la elección de senadores, y ni media palabra respecto de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Durante mucho tiempo prevaleció en el convencimiento de la materia electoral, de los estudiosos de la materia electoral, de los servidores públicos de los tribunales electorales y, por supuesto, de los políticos. Reitero, por mucho tiempo prevaleció la idea de que no se podía declarar la nulidad de la elección de presidente de la República, incluso que era una elección inimpugnable. El único ente calificador de la elección de presidente de la República era la Cámara de Diputados, erigida en colegio electoral. Obviamente, cuando ya la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores estaban en periodo de actividades, en funciones de poder legislativo. Por tanto, decía, no hablábamos de derecho electoral, mucho menos de derecho procesal electoral. Hablábamos de recursos electorales, hablábamos del sistema de medios de impugnación en materia electoral o incluso de contencioso electoral, pero no existía el derecho procesal electoral. Hablábamos también de justicia electoral. Incluso todavía actualmente la revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano oficial de difusión del tribunal, se sigue titulando Justicia Electoral. Yo no hablo de justicia electoral porque para mí justicia electoral es una voz, una expresión con una connotación demasiado amplia. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Jessica. Para mí, la justicia electoral involucra varios temas.
involucra la acción de inconstitucionalidad en materia electoral. Es decir, lo que tenemos previsto en el artículo 105, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a partir de 1996. Porque con la reforma de 1994, cuando se instituyen en nuestra Constitución las controversias constitucionales en el artículo 105, fracción primera, y la acción de inconstitucionalidad para controvertir leyes, fracción segunda del 105, en ambos casos se prohibió de manera expresa la procedibilidad en materia electoral. Actualmente prevalece la prohibición de procedibilidad de las controversias constitucionales en materia electoral. A partir de 1996 se aceptó la procedibilidad de la acción de inconstitucionalidad para controvertir leyes electorales, tanto federales como locales. A los partidos políticos nacionales, entre otros, se les concedió legitimación para controvertir leyes electorales federales y locales. Y a los partidos políticos locales se les legitimó para promover esta acción, pero solo para controvertir leyes electorales de la entidad federativa en la cual tuvieran su registro. Pero la acción de inconstitucionalidad para mí forma parte de ese gran rubro titulado justicia electoral. Pero también están, para mí, en este aspecto justicia electoral, los procedimientos administrativos sancionadores, tanto el procedimiento ordinario sancionador como el procedimiento especial sancionador, que por sus acrónimos los conocemos como POS y PES. Son acrónimos que yo casi nunca utilizo. Yo prefiero hablar de procedimiento administrativo sancionador ordinario o procedimiento administrativo sancionador especial. Difícilmente me escucharán a mí decir POS, PES, INE, TRIFE, COFIPE, LEGIPE y otros acrónimos que existen en la jerga del lenguaje electoral. Pero también la justicia electoral abarca el tema de delitos electorales, que para mí forman parte del derecho penal electoral. Sí, es un apartado de la justicia electoral, pero con una especialización. El derecho penal electoral es una rama especializada del derecho penal, no propiamente del derecho electoral, aunque la esencia de los tipos penales están en el contexto del derecho electoral. Igual sucede con los juicios laborales electorales. Tenemos el juicio para dirimir los conflictos o diferencias entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores públicos. Y tenemos también el juicio para dirimir las controversias laborales entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus servidores públicos. Así está previsto en la Constitución, en el artículo 99 de la Ley Suprema de la Federación, y forman parte de la justicia electoral. También los recursos administrativos electorales. Actualmente solo subsiste el recurso administrativo de revisión en términos de nuestra Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Es el primero de los medios de impugnación que regula esta ley, el recurso administrativo de revisión. No es un medio jurisdiccional, un medio administrativo que es competencia originaria del propio Instituto Nacional Electoral
por conducto de sus órganos distritales, órganos locales o de los órganos centrales. Excepcionalmente, el Tribunal Electoral conoce de este recurso administrativo de revisión cuando se trata de recursos promovidos dentro de los 5 días previos al de la jornada electoral, siempre que guarde relación, que tenga conexidad con un juicio de inconformidad promovido, por supuesto, después de la jornada electoral. Si no hay esta conexidad, establece la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, el recurso de revisión promovido dentro de ese plazo de 5 días previos a la jornada electoral debe ser archivado como asunto total y definitivamente concluido. Disposición con la que yo no estoy de acuerdo. Para mí, si no existe esa conexidad, se debe devolver a la autoridad administrativa para que resuelva lo que en derecho corresponda, para garantizar el debido acceso a la defensa de los justiciables, en este caso, a la defensa mediante el recurso administrativo de revisión, que para mí no es un auténtico medio de impugnación, sino un método autocompositivo de solución de controversias. El Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus órganos competentes, emite el acto que, si el justiciable no está de acuerdo, el sujeto de derecho electoral no comparte la determinación de la autoridad, le pide al propio Instituto Nacional Electoral que revise su acto, que lo revoque, que lo modifique o eventualmente que lo confirme. Obviamente, el que promueve el recurso de revisión no va a pedir que se confirme, sino que se revoque o que se modifique. Pero el efecto puede ser su confirmación. Por tanto, no es para mí un medio de impugnación, sino un método de autocomposición de controversias en materia electoral a petición del interesado. El instituto, por conducto de un órgano superior, revisa el acto del órgano inferior y determina si ese acto ha sido o no dictado conforme a derecho. Si considera que fue dictado conforme a derecho, lo confirmará. Si considera que no está ajustado a derecho, lo modificará o lo revocará según el caso particular. Bien, el otro tema que queda en este contexto de justicia electoral son los juicios y recursos electorales de carácter jurisdiccional. De acuerdo a nuestra ley, el recurso de apelación, el recurso de reconsideración, el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, el juicio de inconformidad, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y el juicio de revisión constitucional electoral. Para mí, los juicios laborales no forman parte de los juicios y recursos electorales, son laborales y no deberían de ser competencia del Tribunal Electoral. Para mí deberían de ser competencia, en todo caso, de los tribunales laborales. Y como somos servidores públicos de un órgano de gobierno, aunque sea en el caso del instituto, un órgano descentralizado con autonomía constitucional, y el Tribunal Electoral parte del Poder Judicial de la Federación, para mí las controversias laborales entre estos órganos de autoridad y sus servidores públicos
deberían ser competencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, no competencia del Tribunal Electoral. Porque si es Tribunal Electoral, no tiene por qué conocer de asuntos laborales. Pero además, en el caso de los conflictos laborales con el personal del Tribunal Electoral, se rompe un principio elemental del derecho procesal. Nadie puede ser juez y parte en la misma causa. Y en los conflictos laborales de los servidores públicos adscritos al Tribunal Electoral en contra del Tribunal Electoral, el tribunal es demandado y es juez. Se rompe este principio de imparcialidad. Afortunadamente, en todos los casos que se han conocido, en mi opinión, se ha obrado con justicia, se ha obrado con imparcialidad y se han resuelto conforme a derecho estos conflictos laborales, pero no debería de ser. El tribunal, siendo un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, y en especial la Sala Superior, equiparada legalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no debería de conocer de conflictos laborales. Los conflictos laborales a los tribunales laborales. En fin, yo prefiero utilizar la expresión derecho procesal electoral. Un derecho procesal que no existía, que se ha venido constituyendo recientemente. La expresión era inexistente. Cuando yo me di como objetivo, regresamos al anterior, Jessica, cuando me fijé como objetivo académico hacer mi tesis de doctorado, era magistrado del Tribunal Federal Electoral y decidí hacer la tesis de doctorado con el título Derecho Procesal Electoral Mexicano. Cuando ocurrí a las oficinas del posgrado a solicitar el registro de mi tema, me preguntaron, ¿y eso qué cosa es? ¿Y en qué seminario vas a inscribir? ¿Y quién te la va a dirigir? Sí, temas que eran inexistentes. Nadie hablaba del derecho procesal electoral. Estoy hablando del año 1991, 1992, cuando estaba todavía en boga la crítica que el maestro don Ignacio Burgoa hizo al Tribunal Contencioso Electoral, diciendo que era un órgano administrativo intermedio entre la Comisión Federal Electoral y los colegios electorales. Un órgano administrativo dependiente de la Secretaría de Gobernación. El maestro estaba totalmente equivocado. El Tribunal Electoral nunca, de lo contencioso electoral, nunca formó parte del Poder Ejecutivo, menos de la Secretaría de Gobernación. Aunque no había disposición específica alguna, surgió en la vida jurídica de México como un organismo público con autonomía constitucional. No formaba parte del Poder Ejecutivo, no formaba parte del Poder Judicial, tampoco del Poder Legislativo. Era una ave rara en el contexto del sistema jurídico mexicano. Y lo mismo sucedió con el Tribunal Federal Electoral, instituido con la Reforma Constitucional y Legal de 1990. De abril de 1990 en el orden constitucional hasta agosto de 1990 con la expedición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ya con mayor claridad, en la Reforma Constitucional de 1990
se hizo referencia a la creación de un tribunal electoral, de un órgano jurisdiccional, y con la reforma constitucional de 1993, al artículo 41 en especial, al Tribunal Federal Electoral se le dio el carácter de máxima autoridad jurisdiccional en la materia, con plena autonomía constitucional. Se establecía en el propio artículo 41 que jueces y magistrados del Tribunal Federal Electoral eran independientes y solo obedecían al mandato de la ley. Esto me dio pie para empezar a hablar del derecho procesal electoral, inscribir mi tema de tesis con ese título. Tuve la suerte de que fuera el doctor Cipriano Gómez Lara mi asesor de tesis, pero yo había empezado a hablar de esta materia con el contencioso electoral. Hicimos una serie de estudios académicos que se publicaron en la memoria del Tribunal de lo Contencioso Electoral, y ahí empecé a tratar los temas procesales, aún sin darle el nombre de derecho procesal electoral. Fue con mi tesis de doctorado en donde propuse este título, y ahora pues es una materia plenamente existente en la jurisdicción, en la actividad jurisdiccional diaria y por supuesto en la academia. En la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la especialidad de Derecho Electoral, tenemos 3 materias de Derecho Procesal Electoral: Introducción, Derecho Procesal Electoral 1 y Derecho Procesal Electoral 2. Y en todas partes se habla ya del derecho procesal electoral. Por tanto, al hablar de retos de la justicia electoral, en todo caso, yo prefiero hablar de retos del derecho procesal electoral. Pero, ¿qué quiero decir con esta expresión derecho procesal electoral? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es el derecho procesal? Recurriendo a la cita de muchos autores, llegué a la conclusión de definir al derecho procesal como la rama o apartado del derecho público que tiene por objeto directo y exclusivo al proceso. En mi libro Derecho Procesal Electoral Mexicano, podrán encontrar la cita de muchos autores que definen al derecho procesal. Yo tomé la idea de Jesús González Pérez, que más o menos define el derecho procesal en estos términos breves, que me parece que dicen todo, aunque para muchos pudieran decir nada. Derecho procesal, rama o apartado del derecho público que tiene por objeto directo y exclusivo al proceso, lo que implica la necesidad de definir al proceso. Vamos, por favor, a la diapositiva siguiente. Con muchas palabras, de manera descriptiva, siguiendo también la escuela de muchos otros autores, defino al proceso como el conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos de las partes directamente interesadas, de los terceros ajenos o vinculados a la relación substancial, sustantiva y procesal, y del órgano jurisdiccional competente, cuya finalidad consiste en resolver, mediante la aplicación del derecho, un conflicto de intereses de trascendencia jurídica, calificado por la pretensión de una parte y la resistencia de la otra parte. Como podrán advertir, es una conceptualización descriptiva que abarca
o trata de abarcar todo el contenido del proceso, pero que por supuesto se torna difícil de memorizar, de poder repetir. Y entonces, sin variar el contenido, propongo un concepto más reducido, más accesible a la memoria, pero sin variar el contenido. Si contiene en menos palabras todo lo que advertimos en esta diapositiva. Vamos a la siguiente, por favor. Esta definición la podrán encontrar también en mi libro, Derecho Procesal Electoral Mexicano. La síntesis que aquí presento no la he escrito formalmente en ninguno de mis trabajos que se han publicado. Por eso es que no hay cita bibliográfica. Proceso es el conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos del órgano jurisdiccional, las partes y los terceros para resolver un litigio mediante la aplicación del derecho. Esto que decimos aquí en pocas palabras, que podemos memorizar, es lo mismo que dijimos con muchas palabras, con ánimo descriptivo, en el otro concepto. ¿Qué es el litigio? El litigio es la controversia de intereses de trascendencia jurídica caracterizada por la pretensión de una parte y la resistencia de la otra parte. Para llegar a esta conclusión, he tomado fundamentalmente las definiciones de Carneluti, la crítica, adición y propuesta que hacen Niceto, Alcalá Zamora y Castillo de lo propuesto por Francisco Carneluti. Tomando a los dos, yo hago esta propuesta de definición de lo que es el litigio y que en nuestro concepto anterior venía desglosado con casi toda la conceptualización. ¿Cuáles son las partes en un proceso? Las partes fundamentales, las partes litigantes, son actor y demandado. Pero frente al actor y al demandado, o junto con el actor y el demandado, podemos tener, todavía regresamos al anterior, Jessica, por favor. Junto con el actor y el demandado están los terceros. ¿Cuáles terceros? El tercero interesado, el tercero coadyuvante o incluso el tercero preferente o excluyente, vinculados a la relación substancial, sustantiva o procesal. Y aquí ya no hacemos esta diferenciación. Por eso es que se reduce en mucho las palabras, pero aquí tenemos el mismo contenido que en el concepto anterior. Vamos ahora a la siguiente, por favor, Jessica. Aquí tenemos la definición de litigio que ya les había dicho. Conflicto de intereses de trascendencia jurídica, calificado o caracterizado por la pretensión de una parte y la resistencia de la otra parte. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Derecho procesal electoral. El derecho procesal electoral, tomando el concepto anterior de derecho procesal, pero aquí ya reducido al electoral, digo, derecho procesal electoral es la rama o apartado del derecho público que tiene por objeto directo y exclusivo al proceso electoral. Por tanto, tenemos que definir al proceso electoral para caracterizarlo, diferenciarlo del concepto amplio o concepto genérico que de proceso hemos dado con antelación. Vamos a la siguiente diapositiva. Siguiendo la misma línea de pensamiento, hago un concepto descriptivo, un concepto amplio en palabras del proceso electoral. Y digo, proceso electoral es el conjunto sistematizado de hechos,
actos y procedimientos jurídicos de las partes directamente interesadas, actor y responsable, de los terceros ajenos o vinculados, tercero interesado y coadyuvante, a la relación substancial, sustantiva y o procesal, y del órgano jurisdiccional competente, tribunal electoral, federal o local, cuya finalidad consiste en resolver, mediante la aplicación del derecho, un conflicto jurídico de intereses de trascendencia político-electoral, calificado por la pretensión del actor o impugnante y la resistencia de la responsable. Así como podemos advertir, es la descripción de todo el contenido del proceso electoral, dirigida ya la conceptualización solo a la materia electoral federal y local. Vamos a la diapositiva siguiente. También tenemos la síntesis de esta expresión. Y digo, proceso electoral es el conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos del órgano jurisdiccional electoral competente, las partes y los terceros, para resolver un litigio de naturaleza político-electoral mediante la aplicación del derecho. No vamos a poder prescindir de las palabras hechos, actos y procedimiento. Hago esta triple partición o esta tripartición, pero en realidad tomo como base la teoría del acto jurídico de la tesis francesa o escuela francesa, la teoría bipartita del acto jurídico, que parte del concepto genérico hechos jurídicos lato sensu y que divide, por eso es bipartita, en dos apartados grandes, actos jurídicos y hechos jurídicos en sentido estricto. Cuando leíamos el título de esta sesión, la verdad factual, de lo que hablamos es de hechos. Factual relativo a los hechos. Facto, hecho. Por eso siempre en el proceso hablaremos de hechos, pero hechos jurídicos, hechos con trascendencia jurídica, con independencia de que sean hechos en sentido lato, en sentido amplio, hechos en sentido estricto o actos jurídicos, con independencia de que sean actos jurídicos unilaterales o actos jurídicos plurilaterales, de que sean actos jurídicos simples, actos jurídicos complejos o actos jurídicos sucesivos que constituyan un procedimiento para la consecución de un fin. Por eso, con reiterada frecuencia, van a escuchar que hablo de hechos, actos y procedimientos jurídicos. Y he hablado también en esta sesión de manera reiterada de el derecho. La mayoría de los autores escriben, sustentan la tesis de que el litigio se resuelve conforme a la ley. Para mí no. Decir que se resuelve conforme a la ley es una connotación juspositivista demasiado reducida. El juez no tiene por qué reducirse a la ley. Yo hablo de derecho, pero no el derecho entendido como comúnmente decimos o definimos, derecho conjunto de normas jurídicas. No, para mí el concepto derecho va mucho más allá. Me afilio a la teoría de la indefinición del derecho, porque no hay una sola definición omnicomprensiva. No conozco una sola definición que abarque el derecho en todas sus manifestaciones. Todas las definiciones que de derecho podamos encontrar
son parciales, solo nos hacen referencia a un aspecto del derecho, pero ninguna definición abarca todos los aspectos del derecho. ¿Qué es el derecho para mí? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Este concepto integrador de derecho lo van a encontrar expuesto en mi libro Conceptos Jurídicos Elementales, que ha publicado la editorial Tirán-Loblanche, la primera edición el año pasado y la segunda edición en este año 2023. Explico en estas páginas 25 a 29 mi concepto integrador de derecho. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Para mí, el derecho es un producto cultural. El derecho es un producto social. Por eso la expresión ubi societas ibi jus. Donde hay sociedad, hay derecho. Porque solo la sociedad produce derecho. Pero al mismo tiempo, la expresión ubi jus ibi societas. Donde hay derecho, hay sociedad. Si el derecho es creado por la sociedad, no puede existir derecho sin sociedad. Pero al revés, igualmente, no puede existir una sociedad sin derecho. Es uno de los sistemas normativos reguladores de la vida en sociedad. El derecho, para mí, es todo esto que ven representado gráficamente en una serie de círculos en cuyo centro ubico a los sujetos de derecho. SD, sujeto de derecho. CP, con personalidad. SP, sin personalidad. Lo que casi todos los autores definen como persona corresponde, en mi opinión, a la expresión sujeto de derecho. Tomo lo que nos dice Kelsen. Sujeto de derecho, él lo refiere a la persona. Es más, casi todos los autores confunden la expresión como si fueran sinónimas, sujeto de derecho y persona. Persona, todo ente capaz de ser titular de derechos y deberes. No, para mí no es persona ese ente susceptible de ser titular de derechos y deberes. Es el sujeto de derecho. Sujeto de derecho que puede tener o no personalidad. ¿Cuál es la fuente de la personalidad? La fuente de la personalidad, siguiendo la tesis de Francisco Ferrara, para mí es la ley. La ley es la que establece quiénes son personas. De la ley podemos deducir quiénes no son personas. En términos generales, con relación al ser humano, encontramos la disposición de que la capacidad de goce o personalidad jurídica empieza con el nacimiento y concluye con la muerte. Antes del nacimiento del ser humano, no hay personalidad jurídica, pero me parece que nadie podrá decirnos que a falta de personalidad jurídica, el embrión o el ser humano en evolución hasta antes del nacimiento es una cosa, es un objeto. Creo que no podríamos sustentar una tesis de esta naturaleza. El ser concebido pero no nacido entra bajo la protección de la ley desde el momento de la concepción, establece nuestro artículo 22
del Código Civil Federal. Este ser concebido pero no nacido es un sujeto de derecho, sin personalidad jurídica. Todavía no es persona. Para que sea persona necesita nacer jurídicamente. Ni siquiera es suficiente el nacimiento biológico. El nacimiento biológico es el desprendimiento del producto de la concepción del seno materno, la expulsión de ese producto de la concepción del seno materno. Pero puede nacer vivo o muerto. Si el ser concebido nace muerto, para el derecho nunca nació. Para el derecho necesita nacer vivo, pero además de nacer vivo, debe ser viable. Debe vivir cuando menos 24 horas o ser presentado vivo al registro civil. Así está previsto en nuestro Código Civil Federal, si no mal recuerdo, en el artículo 334 de este ordenamiento, que tiene sus correlativos en los códigos civiles de las entidades de la República. A ver, no es 334. Noel, adelante. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Noel. Con base en lo que está usted explicando ahorita, si podemos trasladar ese conocimiento al derecho penal, para mí sí hay excepciones, ¿no? a esa situación que usted contempla, porque el producto de la concepción ya es protegido como bien jurídico con el delito de aborto. Entonces, por ahí yo creo que sería una excepción a lo que dice usted de que no es sujeto de derecho hasta que no nazca vivo y que dure las 24 primeras horas de nacimiento, ¿no? Para que pueda ser sujeto de derecho. ¿Es cuánto, maestro? Gracias. Gracias, Noel. Yo no dije eso. Dije todo lo contrario. Dije la persona, la personalidad empieza con el nacimiento, pero desde el momento de la concepción hasta antes del nacimiento es sujeto de derecho sin personalidad jurídica. Y justamente una de las formas de protección es la tipificación del delito de aborto. Mucho se ha estado luchando por las feministas, sobre todo, para despenalizar el aborto. Y sin embargo, esa despenalización tiene plazos. ¿Hasta cuándo la mujer embarazada puede abortar libremente? Pero a partir de cuándo ya no puede abortar libremente. Que es un tema que en donde se involucra no solo el derecho, sino también la moral, la religión y muchos otros temas más. Sino el ser concebido entra bajo la protección de la ley desde que es concebido. ¿En qué momento tenemos la concepción? Desde el momento en que el óvulo es fecundado por el espermatozoide. Desde ese momento ya hay ser concebido. ¿Hasta cuándo deja de ser concebido? Hasta el momento en que es expulsado del seno materno y nace. Pero decía, puede nacer vivo o puede nacer muerto. Si nace muerto, para el derecho nunca nació. Biológicamente sí, porque ya fue desprendido del seno materno. Para que nazca jurídicamente, se requiere que viva 24 horas como mínimo, o bien que sea presentado vivo al registro civil. ¿Sí? Si no se da ninguno de estos supuestos, nunca nació. No, espero que haya quedado claro, Noel, que no haya yo dicho cosas indebidas. En nuestra materia, en derecho electoral, ¿qué sujeto de derecho
carece de personalidad jurídica. Estamos escuchando en estos días todo el movimiento que se está haciendo para constituir un frente amplio, o incluso se ha constituido el frente. ¿Quién va a ser el dirigente o la dirigente de este frente? El frente es un convenio que celebran los partidos políticos para llevar a cabo en común actos jurídicos electorales, pero sin fines electorales, es decir, sin fines de obtener el voto. Para muchos otros temas en derecho electoral, pero no para obtener el voto o para postular candidato. La magistrada Yanin ha dicho, y coincido con ella, en que lo que estamos viviendo en la actualidad es un fraude a la ley. Pero bueno, este es otro tema. Nuestro tema, el frente, no tiene personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque no hay una norma jurídica que le otorgue la calidad de persona. La coalición, siendo convenio de partidos políticos para la postulación de candidatos y obtención del voto, tampoco tiene personalidad jurídica y es sujeto de derechos y deberes. Sin embargo, hasta tesis de jurisprudencia tenemos en ese sentido. La coalición no es persona, pero es un sujeto de derecho porque tiene derechos y deberes. En fin, el tema es amplísimo. Lo dejo en el centro de todo el derecho. El derecho solo se justifica en donde hay sociedad, en donde hay sujetos de derecho. Y obviamente los sujetos de derecho naturales, y que sí, todos son personas a partir del nacimiento jurídico, son los seres humanos. Pero también las llamadas personas morales, personas ideales, personas jurídicas, dicen algunos. Yo no utilizo la expresión porque todas las personas son jurídicas. Todos los sujetos de derecho tienen un patrimonio constituido por derechos y deberes. Derechos subjetivos y deberes jurídicos. Derechos y deberes que están en las normas jurídicas. Por eso cuando decimos que la norma jurídica es una regla de conducta bilateral, decimos es bilateral porque establece derechos e impone deberes. Los derechos y deberes están en las normas jurídicas. ¿En dónde están las normas jurídicas? Están en la ley, en la costumbre, en los usos y en la jurisprudencia, pero también en los tratados internacionales. Para nosotros importan los tratados internacionales tuteladores de derechos humanos, porque los derechos políticos son derechos humanos. Así que en la representación me limito a los tratados internacionales tuteladores de derechos humanos, pero todos los tratados internacionales contienen normas jurídicas que vinculan a los sujetos que celebran esos tratados o bien que los suscriben con posterioridad. Y las normas jurídicas también están en los principios generales del derecho. Y finalmente tenemos la ciencia del derecho, ciencia jurídica, derecho ciencia o jurisprudencia en su acepción de ciencia o conocimiento de lo justo, de lo injusto, de lo divino y de lo humano, como se definía en el derecho romano. Este es mi concepto de derecho. Cuando yo digo resolver un litigio conforme a derecho, no solo es conforme a la ley, sino a todo esto que estamos viendo aquí. Ley, usos, costumbre, si es que es aplicable, jurisprudencia, derecho internacional, principios generales del derecho
e incluso teoría jurídica. ¿Cuántas veces en las sentencias citamos a los autores para darle fuerza científica a los razonamientos que hacemos como magistrados? Vean, esto que estamos diciendo aquí no es invento nuestro, es algo que tratadistas de reconocimiento internacional han dicho y que vienen a reforzar nuestros puntos de vista. O bien, nuestros argumentos, para reforzarlos, hacemos la cita de la doctrina jurídica para que vean que no es una novedad lo que estamos diciendo, sino que esto ha sido dicho por los tratadistas de la materia. O citamos la doctrina establecida por tribunales internacionales tuteladores de derechos humanos, no el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque esa es obligatoria para el Estado mexicano. Pero como informadora del derecho puede ser la doctrina establecida por la Corte Europea de Derechos Humanos o por el Tribunal Africano de Derechos Humanos o por los tribunales constitucionales de múltiples países. Estamos haciendo un derecho internacional de los derechos humanos que para mí trasciende incluso el principio de soberanía de los estados. Me parece que en la actualidad el principio de soberanía empieza a ser fracturado por el derecho internacional de los derechos humanos. Y ya hemos tenido varios casos, desafortunadamente para México, en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado al Estado mexicano reformar incluso su constitución para ajustarla a ese derecho internacional de los derechos humanos. Hace poco tuvimos el tema de la prisión preventiva oficiosa, que está prevista en nuestro artículo 19 constitucional y que la Corte Interamericana ha considerado violatoria de derechos humanos. Y varios otros temas más que sería interesante analizar. He querido dar una aproximación de este concepto integrador de derecho para poder explicar mejor cuando yo utilizo la palabra derecho, ¿qué es lo que quiero decir? Si lo que quiero decir, un apartado, es como si trazáramos un punto en el centro de todos estos círculos y pudiéramos trazar dos líneas diagonales para decir, aquí está el apartado del que estoy hablando. El primer gran apartado, los tres primeros grandes apartados son derecho público, derecho privado y derecho social. Y luego, en cada uno de estos segmentos, vamos a encontrar las otras ramas, departamentos o apartados del derecho que estudiamos de manera especializada al hacer estudios de licenciatura o de posgrado o bien diplomados como el que ahora estamos iniciando. Vamos por favor a la diapositiva siguiente. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna observación, adelante. Si no, seguiremos. Bien, si no hay intervenciones, vamos a la parte concreta, retos de la justicia electoral, yo diría del derecho procesal electoral, sobre la verdad factual. ¿Qué es la verdad factual? Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Verdad. ¿Qué es la verdad? He citado estos conceptos de la Real Academia Española de la Lengua, que nos proporciona en su diccionario. Verdad, del latín veritas, veritatis, y la primera, acepción, conformación de las cosas con el concepto que de ellas toma la mente.
Sí, la verdad es una coincidencia entre la percepción que tenemos y la realidad percibida. Conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. Para mí, de aquí debemos partir para poder saber lo que es la verdad factual. Factual, nos dice el mismo diccionario, la misma Real Academia, de factum, factum, hecho. Factual, adjetivo, relativo a lo fáctico. Fáctico o fáctica, igual perteneciente o relativo a hechos. Si deviene estas palabras de factum, que significa hecho. Verdad factual, verdad sobre los hechos. Vamos a la diapositiva siguiente. Esta una cita académica que se torna crítica del uso de la expresión factual, nos dice Guillermo Cabanellas en su diccionario enciclopédico de Derecho Usual, tomo 4. Esta edición es de 1997. De la palabra factual dice, encubriéndose pudorosa, tras lejanas y forzadas etimologías latinas, la academia, en una epidemia de neologismos, acepta también este vocablo tan rebuscado como fáctico en lo perteneciente o relativo a los hechos. De fáctico nos dice, este latinismo, un tanto pedante, expresa lo relativo a los hechos, basado en ellos o circunscrito a los mismos, por contraposición a los de índole teórica o hasta simplemente imaginario. En algunos medios forenses, lo concerniente a los hechos controvertidos, a diferencia de las normas legales aplicables al litigio. Si verdad factual ya nos ubicó Guillermo Cabanellas en lo que queremos saber o lo que queremos decir. La verdad sobre los hechos controvertidos en un juicio o proceso. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Por tanto, yo hablaría, al no usar la expresión justicia electoral, de reto, fin u objetivo del derecho procesal. Pero ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el fin u objetivo del derecho procesal? Tendríamos que recurrir, en mi opinión, a lo establecido en el artículo 41, párrafo 3º, base 6ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Para qué es el derecho procesal electoral o la justicia electoral? En la base 6ª del párrafo 3º del artículo 41 de la Constitución se establece para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, incluidos los relativos a los de los procesos de consulta popular y de revocación de mandato, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales, de consulta popular y de revocación de mandato, y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación
en los términos del artículo 99 de esta Constitución. Decíamos al principio, se han utilizado como expresiones sinónimas justicia electoral, recursos electorales, sistema de medios de impugnación en materia electoral, derecho procesal electoral, de lo contencioso electoral, todo para referirse a lo mismo. Entonces, si en la Constitución se establece que la finalidad del sistema de medios de impugnación es garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, parece ser que el reto de la justicia electoral es garantizar la constitucionalidad y la legalidad de los actos y resoluciones electorales. Cuando yo hablo de reto, fin u objetivo del derecho procesal electoral, voy más allá. No me quedo en esta finalidad prevista en la base sexta del artículo 41, párrafo tercero de la Constitución, que además reitera el artículo 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que a la letra establece: el sistema de medios de impugnación regulado por esta ley tiene por objeto garantizar a que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales en los procesos electorales y de consulta popular se sujeten invariablemente, según corresponda, a los principios de constitucionalidad y de legalidad, y b, la definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos electorales. Reitero, parece ser que el reto, fin u objetivo del sistema de medios de impugnación en materia electoral o de la justicia electoral es garantizar la constitucionalidad y legalidad de actos y resoluciones de las autoridades electorales, además de garantizar la definitividad de estos actos, de estas resoluciones y de las etapas en que se divide el procedimiento electoral. A lo que la Constitución agrega: garantizar también los derechos de votar y ser votado que tienen los ciudadanos, además de su derecho de asociación política en términos del artículo 99 de esta Constitución. Si revisamos el artículo 99, vamos a encontrar que regula, sin darles el título correspondiente, todos los medios de impugnación que después encontramos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, salvo la regulación ordinaria de los conflictos laborales entre el Tribunal Electoral y sus servidores públicos, y sus servidores en términos generales. No obstante, que en el párrafo cuarto, fracción cuarta de la Constitución se establece este medio de impugnación, no está previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. En el párrafo cuarto del artículo 99 podemos leer: al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre, fracción sexta, los conflictos o diferencias laborales entre el tribunal y sus servidores. Y este medio de impugnación no está regulado en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Pero así están las cosas. Para mí,
cuál es el reto, fin u objetivo, porque no podemos reducirnos a los actos y resoluciones de las autoridades electorales. En estricto sentido, no es la Cámara de Senadores una autoridad electoral, no es la Cámara de Diputados una autoridad electoral. Y sin embargo, la Cámara de Diputados designa a los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y el procedimiento, así como las resoluciones que toma la Cámara de Diputados en la designación de consejeros del Instituto Nacional Electoral, son impugnables ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Cámara de Senadores no es autoridad electoral y, sin embargo, en la designación de magistrados de los tribunales electorales locales, el Tribunal Electoral es competente para conocer de la actuación de la Cámara de Senadores. Hemos visto además cómo la Sala Superior ha asumido competencia en materia parlamentaria y cómo el Congreso de la Unión ha querido impedir esta participación del Tribunal Electoral, adicionando un inciso H al artículo 10 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral para establecer la improcedencia de los medios de impugnación en materia electoral cuando el acto controvertido sea de el Congreso en términos generales o de alguno de sus órganos, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores o Comisión Permanente o cualquiera otro órgano del Poder Legislativo. Afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de este inciso H adicionado, que por supuesto ha quedado derogado y no es aplicable. Y decía cómo la Sala Superior ha entrado al conocimiento de actos parlamentarios bajo la tutela de derechos político-electorales. Decíamos en términos de la base sexta del artículo 41, párrafo tercero, el derecho a ser votado. Pero el derecho a ser votado no implica únicamente la posibilidad, la facultad de recibir votos el día de la jornada electoral. La facultad o el derecho de ser votado empieza desde antes, desde el momento en que podemos formar parte de un partido político. Si somos parte de un partido político, no importa si militante, simpatizante, adherente o como la normativa estatutaria del partido nos califique, o incluso como externos, cuando hay posibilidad de que el ciudadano no militante de un partido político pueda participar en sus procedimientos de selección de candidatos o de selección de funcionarios partidistas. Estamos viviendo en este momento en la parte organizativa de los partidos políticos que los llamados partidos de oposición forman un frente y quieren designar un coordinador o coordinadora de ese frente. Vemos cómo participan militantes de los partidos políticos. Vemos la participación de Xóchitl Gálvez, que declara no pertenecer a ningún partido político. Es senadora postulada por el Partido Acción Nacional. Ha ocupado otras candidaturas y otros cargos postulada por el Partido Acción Nacional y, sin embargo, no milita en ningún partido. El tema
de la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía y el derecho a ser votado, puede incluso tomar en consideración a externos a los partidos políticos, que no sean militantes, ni simpatizantes, ni adherentes, y que no obstante puedan tener derecho a ser votados, y para ser votados participar en los procedimientos intrapartidistas. Si hablamos de candidaturas a cargos de elección popular, tendríamos que hablar de procedimientos intrapartidistas de selección de candidatos. Por tanto, el derecho a participar como aspirante. Si se satisfacen los requisitos, el derecho a ser precandidato. Y si se es precandidato, el derecho a ser votado pasa por el derecho a hacer precampaña y el derecho a recibir votos el día de la jornada electoral intrapartidista. Y si se obtiene el mayor número de votos, el derecho a ser postulado candidato ante la autoridad competente por parte del partido político en el cual ha participado la ciudadana o el ciudadano. El deber de la autoridad de registrar si reúne los requisitos de elegibilidad a la persona postulada por el partido. Si es registrada, tiene derecho a hacer campaña política y el día de la jornada electoral a obtener votos. Y si obtiene el mayor número de votos, tiene derecho a recibir su constancia de mayoría previa calificación de validez de la elección. Y si obtiene esa constancia de mayoría y validez, tiene derecho a rendir protesta para poder asumir el cargo para el cual fue electo. Derecho a rendir protesta, derecho a ocupar el cargo y derecho a desempeñarlo en las mismas circunstancias que todos los demás que ocupan un cargo similar. Así que cuando alguien, en el contexto del derecho parlamentario, no ve respetado su derecho a ser votada en la vertiente ejercicio del cargo, con todas las prerrogativas y deberes que establece la normativa aplicable al caso concreto, así se trate de una diputada o de una senadora, de un diputado o un senador, tiene derecho a recurrir a la Sala Superior del Tribunal mediante el juicio para la protección de derechos político-electorales para invocar la protección constitucional, legal e incluso convencional a fin de que sean respetados sus derechos como integrante del cuerpo colegiado legislativo, sea Cámara de Diputados o Cámara de Senadores. Por todo esto, lo que yo digo es que el reto, fin u objetivo, lo tomaría más como fin u objetivo que como reto del derecho procesal electoral, es garantizar en su ámbito de competencia la vigencia plena del principio de juridicidad de hechos, actos y procedimientos en materia electoral para la vigencia plena del sistema democrático electoral con paz social y respeto a los derechos humanos. Y garantizar el principio de juridicidad. Y cuando hablo de principio de juridicidad, involucro desde el alto nivel convencional, el constitucional, el legal y el convencional interno, que está contenido en los estatutos de los partidos políticos, en los reglamentos incluso de los institutos electorales, en los acuerdos de los institutos electorales, en los lineamientos, decía en los estatutos partidistas y en los convenios celebrados por los partidos políticos conforme a derecho.
Sí, hablar de juridicidad es hablar de la eficacia de todo el sistema normativo jurídico vigente, sea nacional, sea internacional, ordinario, constitucional, reglamentario, convencional interno o incluso hasta manifestaciones unilaterales de voluntad. El tema es bastante amplio. Respetar, garantizar el respeto, la eficacia plena de ese principio de juridicidad en toda la materia electoral. No importa de quién provengan los actos, hechos, resoluciones o procedimientos. Puede ser de particulares, puede ser de agrupaciones políticas, puede ser de partidos políticos, de frentes, de coaliciones, de autoridades electorales o de autoridades no electorales con competencia que incida en la materia electoral. Si el ámbito es mucho y cada día se va ampliando mucho más. Comentarios, dudas, preguntas, observaciones. Adelante, Julio César. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Me llama mucho la atención esta segunda parte, donde habla de la facticidad. Sí. Cuando yo intenté hacer mi tesis de maestría, yo utilizaba el concepto de facticidad, y mi asesor de tesis, lo primero que me dijo fue, cámbialo, porque la facticidad es muy amplia. Claro. Y ahora que empezó usted a hablar de esta teoría francesa, vino a mi mente la teoría de las obligaciones que nos daban en derecho romano. Claro. Cuando hablamos del objeto, del dare, del facere, y entonces sí me llama mucho la atención para ver cómo vamos a abordar en este diplomado de derecho probatorio este facere, si lo vamos a tomar realmente como lo tomaban los romanos, o ha cambiado la connotación. Pues es evidente que los conceptos jurídicos se han venido modificando. Pero como yo lo estudié para hacer mi tesis, entonces sí, a lo mejor me ilusiono mucho en ser muy ambicioso para ver cómo vamos a abordar el concepto de la facticidad, ya no de los hechos, sino de la facticidad. Entonces, yo me quedaría hasta ahí, digo, sí, creo que sí me quedo con eso. Correcto, Julio César. Sí, acuérdense que estamos hablando de factum, no de facere, no de hacer. Si las obligaciones son efectivamente de dar, hacer, no hacer. Pero aquí estamos hablando no de el dar, hacer o no hacer, sino estamos hablando del factum. Si cuando hablábamos de factual, decíamos, proviene la palabra factual de factum. Factum es hecho. Y yo hablo de la teoría francesa porque es la que hemos asumido en casi todos los códigos civiles de México y en los códigos familiares también. Hemos asumido la teoría bipartita francesa del acto jurídico, no la teoría tripartita germano-italiana o alemano-italiana, que alude a hechos, actos y negocios jurídicos. Aunque también los legisladores, muchas veces por ignorancia o por desconocimiento estricto del tema, usan la palabra negocio jurídico, actos jurídicos y hechos jurídicos, pero sin que hayamos estudiado adecuadamente la teoría alemana-italiana del negocio jurídico. Sin embargo, vamos
para la materia probatoria, para el derecho alemán e italiano y para el derecho francés, y todos los que seguimos estas tendencias, vamos a entender al hecho como todo acontecimiento que genera consecuencias jurídicas. ¿De qué hechos estamos hablando y de qué verdad factual estamos hablando? De hechos jurídicos, de acontecimientos que tienen consecuencia en el mundo del derecho. Hay autores que hablan de hechos materiales y hechos jurídicos, y nos dicen los hechos materiales no tienen consecuencias jurídicas. Sí, yo nunca he aceptado, durante 35 años fui profesor de Derecho Civil y daba todos los cursos de Derecho Civil, entre ellos obligaciones. Nunca he hablado de un hecho material, porque un hecho material nos dicen, por ejemplo, la lluvia. ¿La lluvia no tiene consecuencias jurídicas? Veíamos hace unos días cómo a consecuencia de la lluvia cayó una lona en un lugar en donde había concentración de ciudadanos en apoyo a Adán Augusto López. Si hay lesionados, por supuesto que hay consecuencias jurídicas. Pero simplemente la caída de la lona seguramente sufrió averías. Y alguien tiene que pagar el daño de esa lona averiada. La lluvia. Hemos visto cómo por la lluvia han crecido los ríos y cómo se han desbordado los ríos. Hace pocos días, como consecuencia de las lluvias, veíamos cómo un hospital del Seguro Social en el estado de Hidalgo se inundó. Y al ser inundado tuvieron que ser evacuados los pacientes. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de todo esto? Sí, habría que analizar caso por caso, de tal manera que yo no hablo de hechos materiales. Todo acontecimiento puede tener consecuencias jurídicas, conocidas o no conocidas. Un tema que puede ser, vamos, un caso fortuito. Cae un rayo y destruye un bien. Cae el rayo sobre una casa, sobre un árbol, sobre un vehículo y se destruye este bien, o cuando menos se deteriora. Alguien tiene que pagar o alguien tiene que sufrir el daño. Si tenemos seguro, pues probablemente la aseguradora tenga que pagar. Habrá que ver qué tipo de seguro. Sí, de tal manera que ¿de qué hechos estamos hablando? De hechos jurídicos. Acontecimiento de la naturaleza o de los sujetos de derecho que tiene consecuencias en el mundo jurídico. Nosotros, ¿de qué hechos vamos a hablar? Solo de hechos jurídicos controvertidos. Sí, hasta ahí nos vamos a quedar. Pero estos hechos controvertidos necesariamente son hechos jurídicos. No sé si haya contestado la pregunta Julio César. Y obviamente para los demás. Sí, ya lo encuadramos. Muchas gracias. Gracias. Vamos a la siguiente diapositiva si no hay alguna otra intervención. Retos de la justicia electoral. Yo digo retos del derecho procesal electoral en específico. Resolver conforme a derecho las controversias de intereses de trascendencia jurídica. ¿Sí, cuál es el reto fundamental del derecho procesal electoral? Resolver conforme a derecho los litigios político-electorales. Sí, resolver conforme a derecho los litigios político-electorales. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Reto o fin u objetivo del derecho procesal electoral más precisado
y creo que esto daría también respuesta a lo que decías, Julio César. Resolver conforme a derecho las controversias de intereses de trascendencia jurídica, para lo cual las pruebas tienen especial relevancia jurídica a fin de conocer la verdad de los hechos controvertidos. ¿De cuáles hechos nos vamos a ocupar? De los hechos controvertidos. ¿Para qué son las pruebas en esta materia? Para conocer la verdad de los hechos controvertidos. ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, y cuando hablamos de hechos, siguiendo esa tesis bipartita o francesa, estoy hablando de hechos lato sensu, acontecimiento de la naturaleza o de los sujetos de derecho que genera consecuencias jurídicas. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas? Crear, transmitir, modificar o extinguir derechos o deberes. Estos hechos, decía yo hace unos minutos, se dividen, los hechos o el hecho jurídico lato sensu, se divide en acto jurídico y hecho jurídico en sentido estricto. Acto jurídico, manifestación de la voluntad con la intención de crear consecuencias de derecho sancionada por una norma jurídica. El ejemplo típico, el mayor número de actos jurídicos que se llevan a cabo todos los días, los contratos. Contrato que no es más que una especie de convenio. Convenio que también se divide en convenio stricto sensu y contrato como dos especies del convenio en sentido amplio. ¿Qué es el convenio? Acuerdo de voluntades para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y deberes. Decíamos hace unos minutos, la coalición es un convenio. El frente es un convenio. Kelsen nos dice, los tratados internacionales son convenios, igual que los contratos, con la diferencia de que los tratados los celebran solo sujetos de derecho internacional. Los principales sujetos de derecho internacional, los estados libres y soberanos, que son los que celebran los tratados, los que suscriben los tratados, los que se adhieren a los tratados y en consecuencia los tratados los vinculan, los obligan como estados. No hace muchos años se discutía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en los otros poderes también si las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos eran obligatorias o no. Sí, había esa duda. Estamos sometidos a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la discusión realmente no tenía base, porque si hemos celebrado un tratado por conducto del presidente de la República con aprobación del Senado, nos hemos comprometido al cumplimiento de ese tratado bajo el principio pacta sunt servanda. Si lo que libremente hemos pactado, debemos cumplirlo conforme a derecho. Y si hemos pactado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano jurisdiccional competente para interpretar y aplicar los tratados de derechos humanos como órgano jurisdiccional, no tenemos alternativa. Tenemos que cumplir las sentencias de la Corte Interamericana y tenemos que cumplir la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Todavía
recientemente se discutía en la Corte, en el Pleno de la Corte, si toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos obliga, y todavía está por ahí vigente, bueno, vigente aunque no positiva, la tesis aislada de la Corte que sostenía que solo nos vinculan las sentencias y la jurisprudencia de la Corte cuando el Estado mexicano ha sido parte en la controversia correspondiente. Por supuesto que no. Nos obliga toda la jurisprudencia de la Corte porque es lo que surge de la interpretación y aplicación de los tratados, sea el Estado mexicano parte o no. Ya el Pleno de la Corte ha cambiado su criterio y ha aceptado finalmente que toda la jurisprudencia e incluso lo que diga la Corte en opiniones consultivas es obligatoria para el Estado mexicano. Yo sostengo que el derecho internacional de los derechos humanos es un sistema normativo supranacional, en consecuencia supraconstitucional. Las normas de nuestra Constitución que se opongan al derecho internacional de los derechos humanos son normas inconvencionales que deben ser reformadas por el Poder Revisor permanente de la Constitución. Pero en fin, es otro tema también. Sí, nuestro sistema es amplísimo. Por eso quise darles también el concepto integrador de derecho, que es para mí, pero no solo para mí, porque aplica en todos los tribunales. Ya todos los tribunales, con independencia de su orden jerárquico, de su estructura, tienen competencia, y más que competencia, tienen el deber de aplicar el derecho internacional de derechos humanos. Tienen el deber de aplicar todo este derecho convencional, de hacer control de convencionalidad, ya no solo de constitucionalidad. La historia en México ha cambiado en el derecho procesal de todas las materias. Todos los jueces deben hacer control de constitucionalidad y control de convencionalidad. El control de constitucionalidad para mí ha sido de casi toda la historia de México, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijera lo contrario. Nuestro artículo 133 constitucional, desde el texto original, ha establecido que la Constitución es ley suprema de toda la Unión y que los tribunales de toda la República, los tribunales de las entidades federativas, deben ajustarse a lo previsto en la Constitución con independencia de lo que prevea sus constituciones y leyes locales. Si todos los tribunales podían hacer control de constitucionalidad, pero lo prohibió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de la reforma de 2011 y del caso Radilla, ha tenido que cambiar su criterio jurisprudencial y aceptar que todos los tribunales están facultados para hacer control de constitucionalidad. Pero esto no es ninguna novedad. Así estaba desde la Constitución de 1857, en el artículo 126, cuyo contenido era similar al artículo 133 de la Constitución del 17. Y no he revisado, me falta revisar la Constitución de 1824, que al año próximo cumple 200 años. No sé si ahí también había una disposición similar. Me comprometo y prometo revisarla antes de que concluya este diplomado, por si alguien tiene interés en saber su contenido. Bien, todo este tema del derecho probatorio
tiene que ver con un tema que pareciera totalmente lejano de la actividad de juzgar, que es la rendición de cuentas. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Jenny. Jessica, perdón. Vamos a la siguiente diapositiva, que luego nuestro internet nos juega un poquito rudo, pero ahí está. Rendición de cuentas. Para saber qué es la rendición de cuentas, recurrí a este documento titulado El ABC de la rendición de cuentas, que es de la Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Un trabajo elaborado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, me faltó una C, estoy viendo ahí, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México. Pero fue lo que me pareció más claro, mucho más claro que la información que nos da la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Y vean por qué tiene vinculación nuestra materia con la rendición de cuentas. La pregunta, ¿qué es la rendición de cuentas? Respuesta, podemos conceptualizar a la rendición de cuentas como el deber que tienen las instituciones públicas que administran recursos públicos de informar, justificar y explicar ante la autoridad y la ciudadanía sus decisiones, funciones y el uso de los fondos asignados, así como los resultados obtenidos. Si tenemos que rendir cuentas, hay un informe que se rinde anualmente y en este informe, entre otros temas, se dicen cuántos medios de impugnación ingresaron al tribunal, cuántos se resolvieron y cómo se resolvieron. Se tiene que dar un informe que revisa la Auditoría Superior de la Federación sobre el uso de los recursos públicos. De tal manera que nuestras sentencias y las sentencias de todo tribunal, que tienen que estar basadas en lo argumentado por las partes y en lo probado por las partes, si la sentencia según lo probado y argumentado en el juicio, nos dan cuenta también de si se usó o no bien el recurso público que fue proporcionado en la partida presupuestal correspondiente. Esto sobre todo para los tribunales de primera instancia o de instancia intermedia. De tus sentencias, primero, de todas las controversias que ingresaron al tribunal o al juzgado o al tribunal colegiado, ¿cuántos se resolvieron? ¿Cuál es el rezago que ha quedado? Pero de todo lo que se resolvió, ¿cómo se resolvió? Y de todo lo resuelto, ¿qué porcentaje fue impugnado ante los tribunales superiores o ante los tribunales de control constitucional y de control de convencionalidad? De todas las sentencias que fueron impugnadas, ¿cuántas fueron confirmadas? ¿Cuántas fueron revocadas? ¿Cuántas fueron modificadas? Sí, porque esto nos da cuenta de la calidad de la justicia que se está impartiendo. Y en el caso de la justicia electoral, nos da cuenta también de la calidad de la democracia que tenemos en el contexto de la función jurisdiccional. Así que la materia probatoria
y las facultades de los tribunales para recibir, admitir, desechar y valorar pruebas tiene trascendencia a la rendición de cuentas. Lo mismo las facultades del tribunal o de los tribunales en materia probatoria. Actualmente, el tribunal, el juzgador, no es el tercero imparcial inamovible ante las controversias. Por eso, el tema de la verdad factual. El tribunal tiene que buscar alcanzar la verdad en cada caso controvertido. Y si las partes no han aportado todas las pruebas conducentes al conocimiento de esa verdad, el tribunal debe ejercer sus facultades discrecionales, debe ejercer lo que tradicionalmente conocemos como facultades para mejor proveer o facultades para mejor resolver, ordenar el desahogo de las diligencias probatorias que sean necesarias a fin de contar, en el caso concreto controvertido, con todos los elementos de prueba necesarios, pertinentes, adecuados para resolver conforme a derecho la controversia sometida a su conocimiento y decisión. La rendición de cuentas no solo es cuánto gasté, cuánto se pagó por concepto de honorarios, por concepto de sueldos y salarios, por concepto de consumo de los insumos necesarios, sino también la evaluación de la eficacia en el trabajo desempeñado. Y la rendición de cuentas. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Jessica. La rendición de cuentas es de 3 especies. Nos dicen tipos de rendición de cuentas. La rendición de cuentas puede ser diagonal, horizontal y vertical. Vamos a la siguiente, por favor. Rendición de cuentas vertical. La rendición de cuentas vertical responsabiliza a los funcionarios públicos ante el electorado o la ciudadanía a través de elecciones. La horizontal. La rendición de cuentas horizontal somete a los funcionarios públicos a restricciones y controles por parte de organismos gubernamentales entre pares, por así decirlo. Por ejemplo, los organismos fiscalizadores y supervisores con facultades para cuestionar e incluso sancionar a los funcionarios en casos de conducta indebida. Y la rendición de cuentas diagonal se produce cuando los ciudadanos recurren a las instituciones gubernamentales para conseguir un control más eficaz de las acciones del Estado y como parte del proceso participan en actividades como formulación de políticas. Vamos a la siguiente, por favor. Elaboración de presupuestos, supervisiones de obras públicas, control de gastos, etc. Si la rendición de cuentas que pudiera ser alejado o tema no vinculado con el derecho probatorio y con la función jurisdiccional, como podemos advertir, están vinculadas plenamente. Es una forma de control también de los actos de los tribunales, de la conducta de los tribunales. Bien, son 5:59, nos queda un minuto. Si alguien quiere hacer un comentario, adelante. Y si no, empezaremos con los temas específicos en la sesión de mañana y continuaremos en las semanas siguientes. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, adelante. Abra su micrófono con mucho gusto.
Y si no, daremos por concluida la sesión por hoy. Gracias por su atención y nos veremos en la próxima sesión. ¿A quién levantó la mano? No alcancé a ver si alguien levantó la mano. Creo que sí. Sí, buenas tardes. No, fue un error. Buenas tardes, Luis Octavio. Adelante. Una disculpa, lo que pasa que iba a mandar aquí aplausos y me equivoqué de botón. Una disculpa, gracias. No, hombre, al contrario, gracias, Luis Octavio. Doy por recibidos los aplausos, aunque no sean para mí. No, sí, Muy sí. amable. Gracias. Nos veremos en la sesión del lunes. Mañana estará con ustedes el maestro Rubén Becerra Rojas Vértiz. Gracias a todos por su atención. Gracias, Jessica, por todo tu apoyo. Gracias, doctor. Con mucho gusto. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Una buena tarde para todos. Gracias. Excelente tarde. Gracias por sus conocimientos, doctor. Con mucho gusto. Hasta luego.